Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta serie de videos vamos a construir un modelo vista controlador. Un modelo vista controlador bastante, digámoslo así, sencillo. La idea es que ustedes, digamos, tengan un primer acercamiento digamos, de este patrón de diseño. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este desarrollo del modelo vista controlador. Para ello se hace necesario que tengamos una disposición de las siguientes carpetas. En este caso ya yo tengo mi carpeta raíz llamada MVC App. Dentro de ella voy a crear una carpeta llamada controlador, otra carpeta llamada modelo y otra carpeta llamada, en este caso, vista. Y por último, en esta estructura inicial que voy a crear, vamos a crear un archivo, valga la redundancia, un archivo llamado index.php. Entonces voy a comenzar a crear esa estructura acá de este lado. Nuevo folder, controlador, modelo, y finalizamos con con la última carpeta que es vista y un archivito llamado index.php. Y listo, ahí tenemos la estructura que inicialmente pues les había comentado. Vamos a empezar a desarrollar nuestro archivo de index.php. Todas las direcciones que se van a manejar acá van a tener la siguiente estructura: localhost, MVC app. Esta vendría siendo la dirección raíz digamos, de mi página. En caso de que me necesite ir hacia otro contenido, entonces la estructura queda de la siguiente forma. Le enviamos un parámetro llamado controlador con alguna información por aquí y le mandamos otro parámetro llamado, en este caso, acción, con otro valor por aquí de este lado. Entonces esas son las únicas dos direcciones que va a manejar este módulo de controlador. Puede que surja una tercera dirección, pero la estructura de las direcciones van a ser esas. La primera, la de la línea 7, cuando estemos, digámoslo así, en la página principal. Y la segunda, para cuando deseemos o queramos visualizar otro contenido. Especificamos cuál va a ser el controlador que se carga y cuál va a ser, en este caso, la acción que se debe, digamos, ejecutar. Entonces, para ello vamos a comenzar a desarrollar este archivo index. Por aquí vamos a preguntar con un condicional por ese par de, digamos, de parámetros. Vamos a rescatarlo por medio de la variable global get y pregunto si el controlador existe, y además de eso si ese parámetro llamado, en este caso, acción, también existe en la URL para poder recuperar la información que está ahí. Y si no existe, pues hacemos un condicional aquí compuesto. Entonces, si existen ese par de parámetros en la URL, lo que voy a hacer es recuperar el contenido del controlador y también voy a recuperar el contenido de la acción. Creo por aquí una variable llamada acción. Listo. En caso de que en la URL no estén definidos esos parámetros de controlador y acción, tal cual como aparece en la línea 7, que esta es una de las URL que vamos a estar manejando. Si no existen estos parámetros, entonces le voy a decir que por defecto, tanto la variable controlador como acción van a tener, digamos, unos valores definidos. Aquí le voy a decir que se vaya el controlador de inicio y por aquí le voy a decir que se vaya la acción, en este caso, a la acción llamada index. Y listo. Entonces, este sería, digamos, la estructura o parte de la estructura de este archivo index. Este archivo index tendrá
como 4 líneas de código más, pero a medida que vayamos avanzando sobre, digamos, sobre la construcción de este modelo vista controlador, iremos implementando dichas líneas de código. Entonces vamos a ir probando esto. Vamos a poner por aquí un hecho. Vamos a poner aquí que me imprima la variable controlador y que me imprima lo que es la variable acción. Vamos a abrir esto en el navegador. Vamos a abrir SAM y vamos a activar el servicio de Apache. Activamos Apache. No es necesario que active MySQL de momento porque todavía no voy a implementar o hacer uso de la parte de la persistencia de datos. Entonces por aquí voy a colocar localhost y voy a colocar el nombre de mi carpeta MVC app. Listo. Entonces ahí tenemos que por defecto se estará cargando el controlador de inicio y la acción, en este caso la acción index. En este caso, si yo mando parámetros aquí en Aurelia, por ejemplo, mandamos lo que corresponde al controlador. Vamos a decirle, por ejemplo, cualquier cosa aquí, controlador de usuario, y le digo que la acción que va a llamar en este caso será la de, por decir algo, de formulario de registro. Entonces ahí tenemos que se va a cargar el controlador de usuario y dentro de ese controlador se va a llamar se va a ejecutar una función llamada frm registro. Entonces estas son las dos, como les comenté, estas van a ser las dos únicas, digamos, direcciones que se van a estar manejando. Aquí lo que va a estar variando son los valores en el controlador y los valores en la acción. La cantidad de controladores, por adelantarme un poco, que voy a necesitar dependen de la cantidad de tablas que tenga en mi base de datos. De momento solamente vamos a crear un controlador por defecto que será el de inicio. A continuación voy a crearme aquí dentro de esta carpeta raíz otro folder que se va a llamar en este caso recursos. Vamos a crearnos ese folder por aquí. Y dentro de ese folder o carpeta vamos a crear un archivo que se llama rutas.php. Este archivo se va a encargar de, digamos, de importar el controlador que se vaya a necesitar y aparte de eso va a llamar a determinada acción o función de acuerdo a esos valores que estén viajando en la URL, de acuerdo a esos valores. Entonces por aquí creamos una clase llamada rutas. Esta clase va a tener una función estática, public static function. Vamos a decirle que esta se llama cargar contenido, esta función. Y esta función va a, digamos, a definir dos parámetros. Uno que se llama, en este caso, controlador. Y otro parámetro llamado, en este caso, acción. Listo. Entonces, cuando estemos en cuando se haga el llamado a esta función, tendremos que, en este caso, cargar un controlador llamado, en este caso, vamos a ponerle por aquí, vamos a concatenar esto. Esto es simplemente inicialmente a manera de muestra, porque este pequeño comentario que estoy haciendo aquí no va, simplemente para que ustedes vayan viendo cómo va siendo el funcionamiento. Vamos a decirle que llame al siguiente controlador, ponemos por aquí, para que no haya problemas con esto, _controlador.php.
Entonces vamos a ir probando este archivo. Por acá, entonces voy a importar por medio de un require_ons ese archivo de rutas, pero eso se encuentra en una carpeta de recursos. Por acá le ponemos que el archivo se llama rutas.php. Listo. Vamos a hacer un saltico de línea aquí. Este comentario tampoco va. Lo voy a dejar simplemente como, digamos, como parte del ejercicio, digamos, como parte de la explicación. Ya más adelante lo borro. Entonces, como la función que voy a llamar es estática, no necesito de un objeto. Entonces coloco el nombre de la clase y la función se llama cargar contenido y le paso los dos argumentos que en este caso serían el controlador y lo que es la acción. Listo. Vamos a ir probando esto nuevamente en el navegador y aquí obtengo lo siguiente, que se debe ir a un controlador llamado usuario y que dentro de ese controlador se debe ejecutar una acción llamada frmregistro, una acción o una función, dicho de una mejor manera, una función llamada frmregistro. Este mensaje que está acá es el que se ha dispuesto en ese archivo rutas.php, más exactamente en la función, en este caso cargar contenido, que es este mensaje de acá. Aquí le estoy indicando de que el controlador que se le debe cargar es uno que lleva este nombre, usuario-controlador.php. Si yo me ubico en la dirección, digámoslo así, raíz de mi página, entonces ahí me dice que tengo que cargar un controlador de inicio. Como les comento, de momento solamente vamos a tener un controlador que es el de inicio, de momento. Ya a medida que vayamos avanzando en esta aplicación, vamos, digamos, implementando los demás controladores. Posiblemente trabaje este MVC con un par de tablitas. Entonces necesitaré dos controladores más, uno por cada tabla. Estas direcciones que están acá son, digamos, susceptibles a que el usuario pueda manipularlas. Y con eso, entonces, tenemos que validar que este controlador que no va a existir, de alguna manera, poder validar eso y redireccionar al usuario a la página principal. Porque tenemos que evitar, digamos, manipulación por aquí, por parte de los parámetros, los valores en los parámetros en la URL. Tenemos que evitar esa parte. Entonces, como de momento el único controlador que existe, o el único controlador que va a existir dentro de este proyecto, es el de inicio, yo tengo que validar que este controlador llamado usuario me lo descarte, por decirlo de alguna manera. Entonces, por defecto el proyecto va a tener un controlador llamado, en este caso, inicio-controlador.php. Ya ahí lo tenemos. Este controlador será una clase llamada inicio, tal cual como está el archivo sin el PHP, inicio-controlador. Abrimos llaves y listo. Ahí tenemos la clase, de momento vacía, no tiene absolutamente nada. Entonces, supongamos que yo voy a importar ese controlador, hago un require_ons, le digo, lo vamos a importar el controlador, pero para eso vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a crear aquí una variable llamada archivo, una variable archivo, y archivo le voy a asignar lo siguiente, le voy a asignar controlador, lo que tiene la variable controlador, y lo voy a concatenar aquí con un guión bajo y el postfijo controlador .php. Entonces, aquí que voy a cargar lo que contenga la variable, en este caso archivo. Vamos a hacer un hecho sobre esto para que ustedes se den cuenta. Vamos a hacer un hecho por aquí de lo que tiene la variable archivo y hacemos un saltico de línea para ir observando. Entonces vamos a irnos a la dirección raíz por aquí.
Listo, ahí tenemos la dirección raíz. Aquí hay un problema de, digamos, de ruta. Problema de ruta porque el archivo que necesito cargar, se encuentra en una carpeta llamada controlador. Controlador. Listo, controlador slash. Y ahora sí. Bien. Vamos a darle un refresco nuevamente a esto. Y así que dámosle un saltico de línea por aquí al final para ir entendiendo lo que va sucediendo aquí. Entonces, como estoy en mi carpeta, perdón, en mi carpeta no, como estoy en mi ruta, en la ruta raíz de mi aplicación, aquí le estoy diciendo de que se debe cargar un controlador llamado inicio-controlador, que es esa linecita que estamos viendo ahí, esta que está aquí. Esta variable contiene lo que se haya enviado desde el archivo index. En este caso, como en la URL no están definidos parámetros, recordemos un poquito, no están definidos estos parámetros, entonces como no existe ni el controlador ni la acción como parámetros definidos en la URL, entra en el, digamos, en esta condición de aquí, y por defecto le decimos que debe cargar el controlador de inicio, y dentro de la acción pues definimos una, en este caso, una función que se debe llamar, que de momento pues no estamos haciendo nada con la acción, de momento. Entonces, esos valores los recuperamos de cualquiera de las dos condiciones donde entre y los mandamos a la función llamada cargar contenido, que es esta que tenemos acá. Entonces aquí me dice que debo cargar un controlador llamado inicio-controlador. Esto simplemente es para completar el nombre del archivo, esta partecita. Y por aquí a la variable archivo le estoy diciendo, bueno, ese archivo se encuentra en una carpeta controlador y tiene este nombre que tenemos acá, como lo vemos aquí en esta partecita. De la carpeta controlador, un archivo llamado inicio-controlador. Si yo modifico la URL, le digo que vamos a llamar al controlador de usuario, nuevamente remitiéndonos al ejemplo anterior, aquí me van a saltar errores. ¿Por qué? Porque yo no tengo en mi carpeta controlador, no tengo un controlador que se llame, en este caso, usuario controlador, no tengo un controlador. Y si el usuario manipula la URL, por ejemplo, digita cualquier valor en el controlador, por ejemplo, eso que está ahí, entonces aquí me estará diciendo de que debo cargar este controlador y resulta y pasa de que esto no está considerado dentro del desarrollo que se va a hacer. Los controladores dependen de, en este caso, de la cantidad de tablas que tengamos en la base de datos. Y les recalco que por defecto, solamente vamos a tener el controlador de inicio, de momento. Entonces, ¿cómo hago yo para validar que no ocurran esta serie de errores en el código? Me toca preguntar si este archivo existe, si ese archivo existe. Y si existe, pues sí, hacer, digamos, el respectivo requiere once. Entonces, antes de importarlo, que es aquí, antes de importarlo yo debería preguntar, mira, si file, en este caso hay una función que se llama fileexist, le paso el nombre de o le paso la variable que me contiene la ruta y el archivo, que es la variable archivo. Si ese archivo existe, entonces ahí sí lo vamos a importar. Ahí lo estamos importando. En caso de que no exista ese archivo, vamos a mandar aquí un hecho diciendo ese controlador no existe. De momento vamos a poner estos mensajes, pero lo ideal es que redireccionemos al usuario hacia la página principal. Vamos a probar nuevamente este código. Vamos a darle un refresh. Y aquí me está diciendo, mira, ese controlador no existe. ¿Cuál controlador? Este que está aquí. Eso no existe. Y si coloco el controlador de usuario, eso tampoco va a existir. Y si me voy a la página raíz, entonces la variable controlador toma el valor de inicio y ese controlador sí existe porque lo tenemos definido aquí en la carpeta controlador. Ahí lo tenemos. Y aquí ya a este punto se cargó el controlador que necesito. Ahí se cargó. Ahora bien, una vez cargado ese controlador, lo que voy a hacer es
crear en este caso un objeto de ese controlador que estoy cargando. Necesito crearme un objeto. Entonces por aquí voy a crearme una variable llamada clase, y a clase le voy a asignar lo que tiene la variable, en este caso controlador, y la concateno aquí con guión bajo controlador. Entonces a este punto debo crearme un objeto llamado inicio controlador o un objeto llamado usuario controlador. De momento, un objeto llamado inicio controlador. De momento. Ahora, a manera de prueba, creamos otro controlador por aquí para que vayamos viendo. Entonces, esta variable simplemente me va a tener como que el nombre de la clase a la cual necesito crearle el objeto. Vamos a crear un objeto por aquí, igual new, lo que tenga la clase. Ahí estamos creando el objeto. Y listo. Ahí estamos creando el objeto. Y por medio de ese objeto, tenemos que, en este caso, llamar a una función a cierta función que estén definidas ahí dentro de ese controlador. A ciertas funciones. Vamos a hacer un hecho por aquí para ir observando. Vamos a hacer un hecho de lo que tiene la variable clase. La variable clase, y hacemos un saltico de línea por acá y vamos observando. Inclusive se crea un objeto de tipo, listo. Vamos a refrescar por aquí. Entonces aquí, al punto de la línea 13, se está creando un objeto de tipo inicio controlador. Se está creando un objeto de tipo inicio controlador. Y con ese objeto, pues yo puedo acceder a, digamos, a las funcionalidades que me brinde esa clase, a las funciones. Volvemos a la URL anterior. Si yo coloco usuario y FRM registro, aquí me está diciendo de que ese controlador no existe, que es lo que tenemos acá en la línea 16, no existe, porque yo no tengo un controlador aquí de usuario, no lo tengo. Por defecto vamos a manejar inicio, por defecto. Entonces, dentro de este controlador de inicio, nosotros vamos a definir todas esas funciones, digamos, que consideremos implementar. Yo necesito aquí una función llamada index, y que esa función index me muestre, no sé, vamos a poner por aquí un hecho inicialmente hecho, página principal y un saltico de línea. Vamos a definir otra funcioncita por acá. Vamos a decirle que esta se llama, no sé, formulario de registro, por decir algo. Y aquí le digo formulario de registro. Listo. Dos funciones de momento. Entonces me voy a ir nuevamente al archivo de rutas, porque por medio de ese objeto que estoy creando aquí, yo voy a acceder a las funciones que estén definidas allí en ese controlador. Entonces le digo, bueno, por medio de ese objeto vamos a llamar a esa función. Pero ¿quién contiene las funciones? Las funciones la va a contener la variable acción. Por ejemplo, miremos acá nuevamente en index. Aquí le estoy diciendo, cárgame el controlador, bueno, adelantándome un poco, aquí le estoy diciendo que se debe cargar el controlador de inicio, aunque eso no se carga aquí, sino que se carga aquí en rutas, aquí, en la línea 10. Aquí lo que le estoy es, digamos, preparando el terreno. Se debe cargar el controlador de inicio, y dentro de ese controlador de inicio se debe llamar a la función que tiene por nombre index. Entonces aquí viaja inicio y aquí viaja index. En ruta se recibe inicio y se recibe index. Se comprueba de que ese controlador existe, que el controlador inicio o guión bajo controlador existe. Y si existe lo importamos. Posteriormente se crea el objeto y por medio de ese objeto le digo, se debe llamar a la función que tenga la variable acción.
que puede ser index. Por defecto es index, si no coloco nada en la URL, por defecto es index. Y miremos a ver qué ocurre con esto. Vamos a hacer un refresco por aquí, atrás, y aquí me dice que estoy en la página principal. Si yo quisiera ejecutar la función de formulario de registro, entonces le digo, mira, cárgame el controlador de inicio y me debe llamar a una función frm registro. Y aquí le tenemos formulario de registro, que es lo que tenemos acá dispuesto en el controlador. Estoy indicando del controlador inicio, llaman a una función frm registro. Pero aquí también ocurre algo, y que este valor en la acción el usuario lo puede manipular, y con eso voy a tener errores, y este error dice que hay un método indefinido, en este caso que se llama frm registro asdf. Este es un método indefinido dentro de la clase inicio controlador. Entonces me toca validar antes de llamar a esa función, me toca validar de que esa función esté definida. Entonces me vengo al archivo de rutas y antes de que sea llamada, pregunto, bueno, si hay una función que se llama method exist. Si el método existe, le tengo que pasar el objeto y el nombre del método. Le paso el objeto, que es la variable obj, y le paso el nombre del método, que en este caso lo tiene la variable acción. Y listo. Si eso existe, entonces llámame a ese método. Y si no, ponemos aquí un mensajito de momento. Después hacemos redireccionamiento. Le decimos lo siguiente, bueno, método o función, ponle aquí, función no existe. Listo. De momento, nos pasamos en mensajes, en la línea 17 y 20 de momento. Ya después, hacemos redireccionamiento para mandarlo a la página principal. Entonces, si el usuario manipuló el valor en la acción, entonces aquí le decimos, mira, esa función no existe. Ojo que estos mensajes, les vuelvo y les recalco, estos mensajes no, son para, estos mensajes, una vez finalizado, digamos, el proyecto, por decirlo así, lo debemos cambiar a una función llamada header para hacer redireccionamiento. Estos mensajes no tienen por qué salirle al usuario final, porque el usuario final no entiende de función no existe, ni el controlador no existe. Lo que tenemos que hacer es redireccionamiento. Entonces, vamos a ponerlo nuevamente acá aquí en la ruta, digámoslo así, raíz de mi proyecto. Y aquí estamos en la página principal. Entonces ya validamos de que ese controlador existe y también validamos de que el método existe. Estos mensajes que están acá, eso lo vamos a quitar porque de por sí era para explicar un poquito más. Esto no lo necesito tampoco. Y listo, refrescamos. Y aquí le decimos que estamos en la página principal. Y si modifico la URL, aquí le digo que estamos en el formulario de registro. Esto de aquí lo podemos también comentar. Eso está en el index. Eso está en el archivo de index. Lo comentamos porque no lo necesito. Formulario de registro del controlador inicio. Vamos a llamar a una función que se llama, valga la redundancia, frm registro. Y aquí, por defecto, controlador inicio, función llamada, en este caso, index, función index. Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crearnos por aquí, dentro de vista, vamos a crearnos una carpetica llamada, en este caso, inicio, que también es una carpetica por defecto ahí. Y dentro de inicio vamos a colocar aquí un archivo que se llama, en este caso, index.php. Vamos a colocar el siguiente mensaje: página principal
Vamos a colocarla aquí en H2. Vamos a poner un párrafo por aquí. Bienvenido a mi aplicación. Bienvenido a mi aplicación. Vamos a crear otro archivito dentro de inicio. Vamos a decirle que se llama frm registro, ese es el nombre que le quiero dar, .php. Y por aquí vamos a poner otro h2, formulario de registro. Y entonces aquí se debe cargar el formulario. Este es parte del código HTML. Si notan ustedes, yo aquí no tengo ni esa, digamos, esa estructura básica de la página, el .type, el HTML, el head, no tengo nada de eso. No tengo nada de eso. Solamente tengo parte o el contenido que se va a cargar en, o parte del contenido es lo que tengo, parte del contenido. Entonces, voy a crearme aquí en la carpeta vista un par de archivos. Vamos a ponerle este que se llame header.php. Hago la estructura básica de la página. Vamos a poner aquí cualquier título, mbc app. Este archivo header solamente va a tener esta parte de código. Me voy a crear otro archivo, en este caso llamado footer. Header es encabezado y footer pues pie de página. Entonces en el footer voy a colocar este cierre de etiquetas, estos cierres de etiquetas. Entonces estoy dividiendo mi página, digamos, en dos secciones de momento. La parte del header, que va a tener este código, y la parte del footer, que me va a tener el cierre de esas etiquetas. Entonces yo debo fusionar estos dos archivos, el header y el footer. Y aparte de eso debo fusionar lo que es el contenido que se va a cargar, en este caso el formulario de registro o lo que corresponde al archivo index. Debo fusionar esos tres documentos. Entonces con el header ya no hago nada de momento, lo puedo cerrar, con el footer tampoco, con el formulario de registro tampoco. Y vamos a ver cómo fusionamos eso. Vamos a hacerlo inicialmente de esta manera. Voy a irme al archivo inicio controlador y aquí voy a importar, en este caso voy a importar, eso se encuentra en una carpeta llamada vista y el archivo que debo cargar es el header y también debo cargar un archivo footer. Listo, header y footer, y esas líneas de código las pego por aquí también y hacemos otro require once para indicar que de la carpeta vista y subcarpeta inicio vamos a cargar en este caso vamos a cargar un archivo llamado index.php y acá vamos a cargar otro que se llama frm registro. Entonces así estoy completando la estructura de mi página. El header que contiene el encabezado, el inicio que contiene, el index que contiene el contenido, el index que contiene el contenido y el footer que tiene, digamos, esa parte de cierre de etiquetas HTML del body y HTML. Y lo mismo con el de registro. Y ahí completo mi página. Vamos a probar esto en el navegador. Ahí tenemos página principal, bienvenido a mi app. Y si coloco esto o lo varío la URL, aquí le estaré diciendo, vamos a poner aquí inicio, formulario de registro, aquí se carga el formulario de registro. Este código lo podemos mejorar, este código que está acá lo podemos mejorar. Para no estar repitiendo header y footer una y otra vez, porque aquí en este controlador de inicio deben ir todas las funciones que usted requiera. De momento solamente tenemos dos, de momento. Pero puede que, de acuerdo a las implementaciones, a las reglas de negocio que, digamos, que le indique el propietario o el dueño del negocio al cual usted le va a desarrollar la aplicación, puede que sean muchas más implementaciones aquí en este inicio controlador.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la carpeta recursos y vamos a crearnos un archivo que se llama estructura.php. Esto va a tener una clase llamada, vamos a ponerle que la clase se llama estructura, y va a tener una función public function. Vamos a poner que la función se llama unir, en este caso unir contenido o unir página, por decirlo así. Unir página. ¿Qué vamos a unir? El header, el contenido y el footer. Vamos a unir eso. Vamos a fusionar eso. Entonces, esto debe recibir el contenido. Eso debe recibir el contenido que se va a cargar. Listo. Entonces, por aquí voy a hacer un requiere once, o mejor dicho, ¿sí? Requiere once. Necesito el archivo header de la carpeta vista. Cárgame el header.php, y lo mismo hago con el footer. Y en el medio de esos dos debo cargar el contenido, en este caso de la carpeta vista. Le relacionamos lo que tenga la variable contenido, y ahí estamos fusionando o armando nuestra página con el header, el contenido y el footer. Eso con el objetivo de no estar repitiendo allá en los controladores estas 3 líneas de código por cada función que requiera cargar en una página. Listo. Entonces, esta clase llamada estructura, vamos a cargarla en el index, en este caso en este. Vamos a importarla. Vamos a decir lo siguiente: de recursos, vamos a cargar un archivo que lleva por nombre estructura.php, y listo. Ya lo estoy cargando ahí. Esto lo voy a borrar. Y nos venimos al inicio controlador. Y lo que voy a hacer por aquí es crearme, en este caso, el constructor de la clase. Y en ese constructor voy a crear un objeto llamado vamos a decirle que el objeto se llame vista. Vamos a decirle que el objeto se llame vista. New, creamos un objeto de tipo estructura. Este es el nombre del objeto, y este objeto va a ser de tipo estructura, que es esta clase que tenemos acá. Entonces, con este objeto yo puedo acceder a esta función por medio de ese objeto. Entonces, ¿cómo queda la carga de la página a través de ese objeto que se ha creado? Queda de la siguiente forma: del objeto llamado vista vamos a acceder a una función unir página, que es la que está creada en esa clase estructura, y le voy a pasar de la carpeta, en este caso inicio, le voy a pasar un archivo llamado index, y queda de esa forma. ¿Por qué no le coloco el punto .php? Porque acá en estructura, o sea, lo puedo hacer por aquí, pero para hacerlo, digamos, de una manera más elegante, voy a decirle que por acá mejor lo complete, ¿cierto? Le voy a decir por acá que lo complete. De la carpeta vista, ojo con esto, de la carpeta vista, le voy a decir que en su carpeta inicio me cargue un archivo que se llama index. Y lo mismo hago con el de registro. Voy a copiar y pegar esta línea. Y le digo, de la carpeta inicio, llámame a un archivo, en este caso, que tiene por nombre registro, que es el que tenemos por aquí, registro. No le coloco el punto .php porque esa partecita la completo por acá. Entonces aquí entra
carpeta inicio, archivo index, carpeta inicio, archivo frm registro y el punto php lo completo por aquí. Vamos a probar esto. Vamos a hacer un refresco y tenemos el mismo resultado. Si lo ponemos en la carpeta, digamos en la ruta principal en la dirección principal, perdón, tenemos el mismo resultado, solo que ya no voy a tener que estar repitiendo estas 3 líneas de código, ya no son necesarias. Vamos a crearnos vamos a crearnos un menú a manera de ejemplo. Vámonos aquí al header, vamos a crearnos por aquí un menú o unos enlaces. Vamos a decirle que se vaya al controlador, o mejor dicho, que se vaya a la carpeta, digamos a la página principal, MVC App. Entonces aquí le decimos inicio. Creamos otro menú por allí. Y en este le digo que se vaya, como solamente tenemos 2 funciones de momento, que se vaya al controlador de inicio, que es lo único que tenemos, y se vaya a la acción, en este caso frm registro. Y aquí le decimos en el enlace registrar, perdón. Listo. Refrescamos nuestra página y ahí tenemos inicio y tenemos formulario en este caso de registro. Si necesito otro enlace, vamos a hacer otro a manera de prueba. Por ejemplo, no sé, login, iniciar sesión. Entonces le voy a decir que en el controlador inicio debe haber un formulario de login, ¿cierto? Pero esta función, ojo con esto, esta función no está definida en el controlador de inicio. Esto no está definido en el controlador de inicio. Si nos ponemos a revisar, solamente existe index y frm registro. Pero esta que está acá, frm login, no existe. Entonces me toca a mí crearme una funcióncita por acá, public function frm login, y aquí le digo que me cargue de la carpeta inicio un archivo que se llama frm login, pero ese archivo todavía no existe, no lo he creado. Entonces clic derecho en la carpeta inicio, new file, frm login.php, y aquí le ponemos en un h2 login. Vamos a hacer un formulario sencillo aquí para que ustedes vean. Perdón, vamos a hacer un formulario sencillo, form, acción, método, input de tipo test, cualquier nombre, usuario, hacemos un salto de línea por aquí, copio y pego esta línea, esta será del password, y por acá password. Listo. Bien, y por último pues quedaría el botón, en este caso submit, y le damos aquí un valor en el name, aceptar. Listo, entonces este sería mi formulario de login, ya existe, ya yo en el controlador le creé la respectiva función y le estoy diciendo de que me cargue ese documento. Vamos a hacer un refresco acá en la página principal y ahí tenemos el formulario de login, el formulario de registro, porque todavía no está, no tiene sino solamente el título y lo que es la parte del inicio. Entonces, de esta forma es como funciona este modelo vista controlador de momento. Este es el funcionamiento. Ya tenemos validado que si el controlador no existe, pues de momento mande ese mensaje. Lo ideal es redireccionarlo. Y si la acción no existe, también decirle, en este caso, para que nos indique a nosotros lo que estamos desarrollando, de que hay problemas ahí con esa función que no la hemos definido en el controlador, en este caso de inicio.
Lo que queda por implementar, por otras implementaciones que hay que hacer, es el tema de la base de datos, que de momento pues todavía no la vamos a tocar. Y en el archivo de ruta vamos a quitar código que no necesitamos, por ejemplo esto ya no lo necesito. Será la manera de explicar un poquito ahí. Y esto por aquí también. Y vamos a reducir por aquí esos comentarios. Voy a quitarlos más bien. ¿Qué otra cosita por ahí? Estos enlaces dependen de lo que usted necesite. Si yo necesito un formulario de registro, si necesito un formulario de login, eso usted lo va creando ahí, le va indicando cuál es el controlador que se debe cargar. ¿Qué más les puedo mencionar del archivo estructura? Este archivo estructura va a tener una pequeña modificación más adelante. De momento, o puede que tenga una pequeña actualización. Agregar digamos, un condicional compuesto. Puede que ocurra eso. De momento no lo necesito, así que lo cierro. El archivo de header, pues ahí colocamos todo lo que es común en las páginas. En este caso, este menú pues va a ser común en todas las páginas, por eso lo coloqué aquí. Y si me toca editar algo, pues simplemente me vengo al archivo de header y todo queda aquí, digamos, implementado en todas las secciones que yo tenga. Queda implementado ahí. El archivo de rutas le hace falta, digamos, algunas unas implementaciones que podemos también hacer en cuanto a cuando se deban cargar los modelos. De momento no estoy utilizando ningún o he creado ningún modelo. Entonces, esta es como que la estructura inicial de este modelo vista controlador. Esta es una primera parte. Ya estaré haciendo una segunda parte de este video tutorial, ya implementando temas de conexión a base de datos, creando la base de datos, registrando ya sea productos o usuarios o personas, y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre en esta parte de los controladores y qué ocurre en esta parte de los modelos. Entonces, por el momento, esta es una primera parte.